Vamos a los cielos. Hay un montón de misterios y desde hace un poco tiempo tenemos un nuevo colaborador del Espacio en Blanco que nos ayuda a descubrirlos. Iván Castro, nuestro piloto. Buenas noches, Iván. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, una noche más aquí, encantado de estar a bordo con vosotros. Qué bien, me gusta eso de a bordo. ¿Has volado alguna vez aeropuertos complicados de aterrizar? Sí, la verdad que no hay que irse muy lejos de España porque, por ejemplo, yo hacía una línea de carga a Melilla con una empresa de paquetería urgente y la verdad es que era un aeropuerto bastante complicado. ¿El de Melilla? Melilla, la tercera pista comercial más corta del mundo. ¿Sí? De todos los que he tocado, quizá Melilla sea el más complicado. ¿Y el de Bilbao? El de Bilbao por los fuertes vientos, la pista antigua. Sí. La nueva es algo menos complicada, pero bueno, sigue teniendo sus sus complicaciones también. Mira, no vayas a Thimphu, al aeropuerto de Thimphu, en Bután, que ese sí que es de lo más increíble que yo he visto en mi vida. Sin duda, sí, lo conozco. Bueno, vamos a hablar de más desapariciones. Es un tema que desgraciadamente se ha vuelto a poner de moda, ¿verdad? Con ese avión, el Malaysian Airlines, que ha desaparecido y que aún no se sabe nada de él, ¿verdad? No tenemos ninguna nueva noticia a día de hoy de la búsqueda que se está llevando a cabo y bueno, todo el mundo se ha alarmado en concreto porque bueno, una desaparición de un avión comercial pues supone un shock social cuando no tenemos ninguna prueba ni ningún rastro del avión desaparecido, pero yo quería rescatar una historia esta noche que se trata de una desaparición de un avión comercial súper enigmática que a día de hoy no está resuelta y como estas tenemos muchísimas más en la aviación comercial que son muy poco conocidas y a raíz de lo del Malaysian pues estamos recordándolas un poquito. Sucede en Ecuador en abril de 1979, creo. Exactamente. Tenemos en Ecuador, como bien dices, teníamos por aquella época, en el año 79, una compañía que operaba comercial de pasaje que se llamaba Saeta, y esta compañía operaba unos aviones del tipo Vickers Viscount, que eran unos antiguos turbohélices de 4 motores. Tampoco nos vamos muy allá porque estamos hablando ya de principios de los 80. Y en concreto, este caso que os voy a contar era de este avión, de este modelo, con 53 personas a bordo, pues entre pasajeros y la tripulación, y era una línea regular que hacía esta compañía entre Quito y Cuenca, en Ecuador, que bueno, distaba de unos 600 kilómetros entre ambos aeropuertos. Las ciudades están situadas digamos que en los plenos valles de los Andes, bastante elevadas, a unos 2.300 metros de altitud sobre el nivel del mar, y bueno, en medio de esa ruta hay quizá dos complicaciones montañosas, que son los picos del Chimborazo y el Cotopaxi, que sobrepasan casi los 6.000 metros de altitud, con lo cual la ruta pues es un poquito complicada en ese sentido. Hemos puesto un poquito de música, estamos volando cerca del Chimborazo y el Cotopaxi, 6.000 metros de altitud, y que supongo que los pilotos tendrían experiencia, ¿no?, en navegar esa ruta. Los pilotos de esta ruta eran, la verdad, que muy cualificados. Cuando una ruta es muy complicada comercialmente en la aeronáutica, los pilotos que suelen hacer esas rutas siempre son rutas repetitivas para ellos y se las conocen al dedillo. En este caso, cuando el avión se sitúa en su destino, en el aeropuerto de Cuenca, en Ecuador, cuando está, como los pilotos llamamos, en una larga final al aeropuerto, digamos que es a la vista del controlador, pues el avión sencillamente desaparece a los ojos del controlador. Deja de oírse la señal, nunca llega a tomar tierra y se constata que no toma ni tierra allí ni en ningún otro aeropuerto. Y en aquel instante pues no teníamos complicaciones meteorológicas, nunca el piloto llamó con una llamada de auxilio o alertando de problemas en el avión y, como os dije antes, la visibilidad meteorológicamente era ilimitada, o sea que no teníamos ningún tipo de niebla, de nubes bajas, de tormenta, etcétera. Llegando ya se veía el aeropuerto y de repente el avión desaparece el rastro. De repente el avión pues sencillamente deja de existir. Comienza una búsqueda y bueno, desaparecen, como os dije al principio, 53 ocupantes dentro del avión y la búsqueda tiene muchas circunstancias que son dignas de comentar.
Primero, que no era una búsqueda particular organizada por la propia compañía aérea o por familiares de la gente que desapareciera, sino que enseguida se convirtió en una búsqueda oficial del Estado. Se organizó por las máximas autoridades de Ecuador, por su ejército del aire, y intervinieron muchas aeronaves y helicópteros que buscaron sin cesar el avión que había desaparecido. Se revisaron todos los lugares donde podría haber caído, y había que tener en cuenta que, bueno, la búsqueda se volvía fácil, entre comillas, porque el avión, al desaparecer a los ojos del controlador, a punto de aterrizar en Cuenca, pues digamos que acotábamos un área donde el avión podría haber caído y era muy fácil de buscar. Y en este caso no hablamos de una extensión de mar como el Malaysian, que el avión se puede haber caído en cualquier punto del mar, sino que era un territorio muy concreto, un área muy concreto, muy concreta, y nunca fuera de ahí, porque el avión sencillamente había desaparecido sobre ese territorio. Curioso, porque durante el rastreo se perdió una avioneta. Durante el rastreo del avión se llega a perder un avión de rescate y de reconocimiento que estaba buscando los restos de este avión de Saeta, y curiosamente en unas pocas horas los demás aviones que estaban buscando al avión de la compañía Saeta pues enseguida dieron con él, incluso en una zona muy dificultosa porque era una zona boscosa, pero enseguida encontraron los restos del avión. La búsqueda fue de tal magnitud que acabó por unirse la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y una curiosidad de este caso es que en aquella época los Estados Unidos operaban un avión ya bastante preparado para la época desde una base de Panamá que estaba especializado en este tipo de trabajos, y era capaz incluso, para que os deis cuenta del detalle, de detectar una lata de sardinas enterrada a muchos metros debajo de la nieve, con lo cual cualquier objeto podía ser descubierto por este avión. Descubrieron multitud de vehículos y de metales incluso que se habían perdido en otras épocas, como coches o aparatos viejos. Pero por más que se cansó de recorrer el territorio, jamás encontraron ningún tipo de resto del avión perdido. Ahí escuchamos a los pilotos cómo se intercambian informaciones buscando el avión. ¿Y qué pasó después? Pues tenemos la circunstancia ya más extraña de todo el caso, y es que se suma que cuando se empieza a investigar la enigmática desaparición de este avión, pues se tira de expediente atrás en otros accidentes aéreos y se descubre que 3 años antes, en 1976, en agosto en concreto de 1976, un avión de la misma compañía, de Saeta, el mismo tipo, en el mismo vuelo de la mañana, en el mismo trayecto de Quito a Cuenca y prácticamente en el mismo punto de la ruta aérea, desaparece cuando está a punto de aterrizar en Cuenca y a ojos del controlador aéreo. Desaparecen todos los tripulantes y desaparecen todos sus pasajeros. Y esto ya pues desborda a las autoridades cuando empiezan a tirar del historial y se encuentran con 2 enigmáticas desapariciones de la misma compañía, del mismo tipo de avión y sin resultado ninguno. Increíble, ¿no? No ya uno, sino 2. ¿Y qué ocurrió después, Iván? Bueno, en un principio se le echó un poco de culpa a las autoridades. Se le achacaba también a la empresa Saeta, pues que usaba aviones pequeños o se usaba aviones que digamos que estaban un poco anticuados ya para la época, porque ya se estaba poniendo de moda los aviones a reacción. Pero sin embargo, estos aviones, como nos pasa en Melilla, por ejemplo, hoy en día, tienen que ser aeropuertos, están capacitados para absorber tráfico de turbohélices, pero nunca de reactores porque las pistas son muy cortas, ¿no? El avión, ambos aviones de los que hablamos, estaban mantenidos perfectamente. Podemos encontrar el historial de mantenimiento de estos aviones, estaban perfectamente chequeados, no tenían ningún tipo de fatiga de material por la que se pudiera haber roto en vuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando tenemos la otra curiosidad del caso, cuando se estrella el segundo avión de Saeta, igual que en el primer caso, también desaparece una de las avionetas que estaban buscando, y enseguida, en medio de la vegetación
de esas zonas boscosas que rodeaban el aeropuerto, enseguida se encuentra ese avión perdido que estaba rastreando, con lo cual seguía sin aparecer el avión original, pero sí aparecía cualquiera que estuviera buscando en aquellos momentos. Qué curioso. También la prensa publicó que un piloto de la compañía Varig había visto ese primer avión desde arriba, ¿no? Sí, este avión lo detectó volando. Este avión iba a bastante más altitud que el avión de Saeta y lo localizó en el radar que ellos llevaban a bordo, y incluso este piloto comunica que escuchó las conversaciones con los aeropuertos, escuchó las conversaciones del piloto, etcétera, pero de repente se extrañó porque de repente se hizo el silencio radio y desapareció inexplicablemente de su pantalla del radar, con lo cual no había tenido tiempo para aterrizar y se esfumó en el aire pues de una forma totalmente inexplicable. Las autoridades en aquella época, ya por 1976, se decidieron, como no encontraron, se decidieron a usar, métodos un poco, digamos que más extraños, y se trajeron de Europa a un famoso clarividente de la época que se llamaba Croiset, que era muy famoso por encontrar pues objetos perdidos, personas perdidas, incluso ladrones o criminales que se buscaban en la época. ¿Y qué pasó con este vidente? Pues es muy curioso. Croiset, después de que lo llevaron a las zonas donde desaparecieron los aviones, llegó a una conclusión que él mismo dijo literalmente, que el avión, él percibía el avión, pero no estaba, como dijo él, en un plano físico. Sencillamente, él decía que el avión no estaba en ningún sitio, ¿no? Y era muy curioso porque, Croiset era muy famoso por haber encontrado a gente desaparecida, había encontrado a niños perdidos en montañas súper misteriosas, y en concreto en una zona de Puerto Rico se hizo muy famoso él porque encontró a 2 niños que habían desaparecido en una montaña que se llamaba el Yunque, y era capaz de encontrar objetos y personas de forma muy muy difícil porque no había ninguna pista sobre lo que él buscaba. Cuando Croiset siguió recorriendo la montaña y los valles por donde se supone que el avión podría haberse caído de alguna manera, pues volvía a repetir lo mismo, que él no los veía en ese plano físico, que sencillamente no estaba. La explicación no agradó mucho a las autoridades y, no convencía mucho de la explicación que él daba porque, se quedaban un poco como estaban, ¿no? El misterio no se desvelaba y, la gente pues estaba desesperada. Para concluir el caso... Espera. Porque ese final que quieres poner es absolutamente increíble. 2 aviones desaparecidos, no se sabe nada de ellos, según decía ese evidente, no están en este plano físico. ¿Y qué ocurre, Iván? Para terminar el caso tenemos quizás lo más enigmático pues en esta noche de misterio, y es que una de las madres de una de las azafatas de vuelo que desaparecieron en uno de los accidentes, llegaron muchos rumores a todo el mundo pues en el país, en la prensa, de hecho dio la vuelta al mundo entero. Recibió al parecer una extraña carta que venía dirigida a ella procedente de su hija desaparecida, de una de las azafatas desaparecidas de las que estábamos hablando. Y en la carta, después de contarle pues X cosas que tampoco trascendieron mucho, le contaba algo muy importante y le decía que no se preocupara por ella porque estaba muy bien y estaba en un lugar del que no querían volver. Tremendo caso. Encima la madre recibe esa carta de su hija que le dice: estoy en un lugar del que no quería volver, un lugar que estaba muy bien. Iván, ovnis, pasos a otras dimensiones, qué extraño mundo este, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que el caso se queda lleno de conjeturas. No podemos darle a los oyentes esta noche una explicación racional porque sencillamente los aviones han desaparecido, nunca más han vuelto a aparecer. Se baraja que esté pues relacionada la desaparición de alguna manera con algún fenómeno ovni, la zona es caliente en cuanto al tipo de avistamientos, etcétera, pero al fin y al cabo tenemos, Miguel, solo conjeturas. Igual que en el Malasian, tendremos que esperar a que el tiempo pase y que o aparezca alguna prueba o alguna explicación
coherente o menos coherente. Iván Castro, nuestro piloto que nos lleva por el mundo, por los cielos, por el mundo de los misterios. ¿Forma de contacto, Iván? Pues en mi email, ivancp25@yahoo.es, o a través de mi Facebook, Iván Castro Palacios. Iván Castro Palacios. Gracias, buen vuelo, comandante. A vosotros, gracias por tenerme a bordo. Un abrazo, Miguel. Nos vemos prontito.